Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. De hecho, precisamente estos últimos días hemos estado limitando la actividad de webinars porque se acerca nuestro congreso y tenemos todo nuestro enfoque hacia el congreso. Ya tienes tus entradas para el congreso, si no es así, ya sabes que tienes que comunicarte directamente con el área de membresías para asegurar el acceso al congreso por parte de tu empresa. Pero el asunto que nos ocupa hoy ha llamado la atención de todos. ¿Por qué? Porque en los últimos días ha llegado una noticia impactante. En el Congreso de la Unión hay una propuesta de ley, hay un proyecto de modificación de 2 artículos de la Ley Federal del Trabajo que impactan directamente en el número de días de vacaciones que tienen los trabajadores. La pregunta es, ¿ya lo aprobaron? ¿Cuándo lo van a aprobar? ¿Cuándo salen? ¿Ya lo discutieron? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esta propuesta? ¿Cuál es la intención? ¿Qué pasa con mi empresa? ¿Qué pasa con los procesos internos? ¿Cómo lo debo hacer? ¿A partir de cuándo? ¿Qué pasa si el trabajador tiene vacaciones vencidas, si no las tiene? Una gran cantidad de interrogantes se han detonado con este proyecto. Y es eso, es un proyecto. Todavía no es una modificación, pero nos está generando muchísima ansiedad. Es por ello que desde la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana hemos preparado este webinar directamente para ustedes. Y la idea es que todo nuestro comité laboral en pleno pueda aclarar sus dudas con relación a esta iniciativa de reforma laboral en materia de, como la ha llamado la propuesta directamente, vacaciones dignas, que implica hacia dónde va, dónde estamos y cuáles serían las medidas que como empresa podemos tomar. Para ello, tenemos como invitados pues, a los miembros de nuestro comité laboral. En este caso, pues tenemos al licenciado Carlos Martín del Campo, quien representa a la firma Baker McKenzie, quien pues, tiene una amplia trayectoria en manejo de temas laboral. También el licenciado Enrique Maldonado del despacho Ishino Esquer, que pues en este caso pues también tiene una amplia trayectoria en materia laboral y como parte de representante de recursos humanos y también con una amplia experiencia en lo que es el manejo, la gestión de personal, nos acompaña la licenciada del Alfaro, que es gerente de recursos humanos de industria. Entonces, ellos conforman nuestro comité laboral y son precisamente quienes van a aclarar todas nuestras dudas con relación a este tema. Y ahorita, pues antes de darles la palabra a ellos, también nos acompaña en el panel la maestra Mayra Mezquita, quien es la presidenta de Aritac, quien nos va a dar también la luz verde a este tema. Y antes de dejarlos a ellos con este proceso, nada más como recordatorio, tenemos el box de preguntas y respuestas. Ya el día de ayer mandamos un correo electrónico con las posibles preguntas que ustedes pudieran tener acerca de este tema. Muchos de ustedes contestaron, ya los especialistas tienen esas preguntas, pero estoy completamente seguro que en la conversación van a salir muchas más. Así que utilice la opción de preguntas y respuestas, no la opción del chat. ¿Por qué? Porque en el chat hay comentarios generales y su pregunta se puede perder en la larga lista de comentarios. Mientras que en la opción de preguntas y respuestas nos van a aparecer en forma cronológica todas las preguntas que se vayan haciendo y podemos identificar cuáles se han respondido y cuáles no. Por favor, apóyenos con eso. Y en este caso, si tiene algún tipo de apoyo o requiere algún tipo de atención por parte nuestra, allí tiene pues, nuestros teléfonos en oficina donde estamos listos para apoyarle con cualquier contingencia durante esta transmisión. Y ahora sí, queremos darle la bienvenida a la maestra Mayra Mezquita para iniciar este webinar. Y maestra Mayra, la dejamos con esta imagen, la imagen impactante del día. Adelante, Mayra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Horus. Muchísimas gracias a nuestro comité laboral. Pues bien, como ya lo comentaban, en respuesta a este creciente interés
por las diversas iniciativas de ley que pudieran tener un impacto en las regulaciones actuales de trabajo, este comité laboral ha tenido a bien proponer esta sesión para brindarles más información. Si bien es cierto que hay varios temas sobre la mesa, con la finalidad de obtener un mayor provecho de este webinar, nos vamos a enfocar principalmente en el tema de vacaciones dignas, del cual seguramente ustedes ya habrán escuchado mucho, del cual ahorita estamos viendo en la pantalla, pero del que aún existen muchísimas dudas e inquietudes. Agradezco muchísimo a nuestro comité, a la licenciada del Alfaro, al licenciado Enrique Maldonado y al director de este comité, el licenciado Carlos Martín del Campo, por su atención y por su disponibilidad para llevar a cabo esta sesión. De igual manera, a Horus por el apoyo en la coordinación de este webinar y a todo el equipo de oficina que está detrás, que como ya lo comentaba Horus, además de que estamos a unos cuantos días de este congreso, hicieron un espacio para atender las inquietudes de todos ustedes, nuestros socios. Por cierto, no se olviden que tenemos una cita este viernes 7 de octubre en el Baja Center. Si acaso todavía no les dan permiso, pues aprovechando que ahorita estamos hablando del tema, pues podemos pedirlo de vacaciones. Digo, siempre es una opción. Y si, en fin, sin más preámbulo, voy a dar oportunidad a que nuestro fabuloso comité laboral comparta importante información para todos ustedes, que espero les sea de muchísima utilidad. Adelante. Bienvenidos de nuevo. Vamos a platicarles un poquito de la dinámica que vamos a llevar el día de hoy. Nuestros expertos en leyes, que son Carlos y Enrique, nos estarán llevando a través de todo lo que es este proceso de qué onda con las vacaciones en México, qué es lo que va a pasar. Entonces, para empezar a entrar en tema, le voy a pedir a Carlos que nos hable pues del concepto legal de las vacaciones, no solo de la reforma actual, sino de qué se supone que es esto de las vacaciones, los antecedentes y cómo estamos con respecto al mundo con el tema de los días de vacaciones. Entonces, adelante, Carlos. Gracias, Adela. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Enrique. Pues miren, me gustaría hacer énfasis y recordar que cuando hablamos de vacaciones desde la óptica del patrón, creo que es importante reconocer que tenemos una doble contingencia. Por un lado, el tema de que vamos a prescindir de la mano de obra del trabajador. A un trabajador le pagamos por venir a trabajar, pero cuando está de vacaciones le pagamos por no venir a trabajar. Y adicional a ese pago le pagamos la prima vacacional, que de acuerdo con la ley son por lo menos el 25% del monto que se paga de vacaciones, se paga como prima vacacional. Y la segunda contingencia es el disfrute, el tiempo libre que tiene el trabajador derecho a gozar con la intención, dice la ley, la motivación de la ley, con la intención de que el trabajador reponga energías para que después reanude sus labores después de las vacaciones y continúe siendo productivo. A mí me parece que el tema de las vacaciones, al igual que muchísimos otros temas que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, no están diseñados para la industria manufacturera, pero nos toca trabajar con eso y lograr pues una estructura en la que podamos cumplir con la ley. La iniciativa que tenemos enfrente es una donde nos llevan a incrementar los días de vacaciones a 12 días en lugar de 6 por el primer año de servicios, con incrementos cada dos días por año hasta llegar a 20. Perdón, voy a conectar la computadora porque se va a apagar. Hasta llegar a 20 y a partir del sexto año, igual que ahorita, es 2 días por cada 5 años de servicios. Y parte de la inteligencia detrás del tema del incremento de las vacaciones tiene que ver con que México es uno de los países en el mundo que menos vacaciones le da a sus trabajadores. Estamos atrás de Honduras. Honduras da 10, Japón también da 10. Después vemos un brinco ahí hasta 20 días en Uruguay, 24 días en Alemania. Y luego ya tenemos otros países como Brasil, España y Francia que dan 30 días o más. Entonces, digamos, la comunidad internacional nos ve como un país donde hay las jornadas de trabajo más largas y los periodos vacacionales más cortos.
Carlos, en tu opinión, en primer lugar, ¿nos pudieras clarificar por qué la prima vacacional? ¿Ese concepto para qué es ese 25% adicional? Es un concepto que ha estado en la ley ya por muchos años. Desde el punto de vista práctico, cuando alguna empresa me pregunta eso, les digo, pues porque es caro andar de vacaciones, ¿no? Gastas más en las vacaciones. La razonabilidad detrás de esto es que es un pago adicional que recibe el trabajador para vigilar que durante el tiempo que esté de vacaciones no menoscabe sus ingresos, y es un logro obrero que permanece en la ley desde hace mucho tiempo. Gracias. Por otro lado, entonces tú consideras, estableciendo estas comparaciones entre México contra el mundo, que este cambio que están proponiendo la Comisión del Senado es un cambio que es coherente, que es justo, que procede. Yo lo que puedo decir es mi pronóstico respecto a lo que va a pasar con esta iniciativa. Yo creo que la iniciativa sí va a pasar, eh, pero, pero en términos de si es un cambio positivo o no, creo que lo vamos a poder medir, lo podríamos medir frente a otros países. La tendencia mundial es así y ha reportado cambios positivos. No, no he visto legislaciones donde den un brinco tan grande, o sea, el doble de vacaciones en un año. En teoría se oye bien, pero sin duda alguna representa un impacto importante para los patrones, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de la operación. Correcto. Ha habido muchas dudas acerca de qué tan rápido se está proyectando, proponiendo y va a ser vigente esta ley. Carlos, ¿nos pudieras explicar un poquito de manera clara cómo es este proceso? O sea, pudiera ser que la semana que entra ya esté instrumentándose y tengamos que estarlo ya implementando. ¿Cómo funciona? Ahorita pasó de esta comisión a lo que es el Pleno del Senado. ¿Qué sigue? Déjenme ir de adelante hacia atrás. Lo que vimos antier fue el martes, para poder hacer la aclaración que para aquellos participantes que están en el chat de colegas de recursos humanos, ahí lo puse por escrito. Lo que vimos el martes fue una aprobación de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. La prensa lo maneja como aprueba el Senado y entonces se antoja como que ya va a ser, ¿no? Como que mañana empieza. Me parece que causó confusión en el empresariado, pero también en frente de los trabajadores. Ellos piensan que ya les va a tocar la vacación mañana, ¿no? Lo cierto es que no es así. Hay un proceso legislativo que tiene que transcurrir completo, y muchas veces hay iniciativas de ley casi todos los días de diferentes cosas. Y escuchamos a veces un término entre abogados que dicen, ni siquiera pasó comisiones. ¿Qué quiere decir? Que es la etapa más temprana, donde se analiza, donde se redacta y donde hay un cuerpo dictaminador que propone el dictamen y lo somete a la comisión, al pleno de la comisión, en este caso del Trabajo y Previsión Social. Ahí se aprueba también, hay unas votaciones, lo pueden ver en la liga de YouTube, votan literalmente levantando la mano. Entonces son 11 miembros de la comisión, todos votaron a favor, todos dieron sus argumentos de por qué votaban a favor. Pero de ahí lo que pasa es que lo someten a la Comisión de Estudios Legislativos para que vean todo el tema de forma. Me pediste una explicación clara y ya me estoy yendo por las nubes, pero la realidad es que esta es una iniciativa del Senado, se tiene que votar en el pleno de la Cámara de Senadores y luego diputados, para después, una vez que sea aprobada por las dos, ser publicada en el diario oficial de la Federación, y conforme a lo que dice el dictamen que fue aprobado el martes, si la reforma se publica, entra en vigor al día siguiente. Entonces, ¿todavía puede sufrir cambios? Sí, sí puede sufrir cambios. ¿Parece que no va a sufrir cambios? Sí, sí parece que no va a sufrir cambios. Hay mucho componente político alrededor de esto. Vemos que sin duda es una reforma importante por su contenido, pero también por la forma como la están tratando. Es una reforma que parece que va a tener mucho apoyo en las dos cámaras. Pudiéramos decir que, como los católicos decimos, es justo y necesario.
Parece que hay ese consenso, ¿no? Es como lo han expresado los Sí, legisladores. yo creo que depende de dónde lo veas. Hay que preguntarle a los corporativos extranjeros si les parece justo y necesario gastar en más vacaciones, en más prima vacacional, en prescindir de la mano de obra tanto tiempo cada año, después de que estamos apenas empezando a recuperarnos de una pandemia que cerró muchísimas empresas que no fueron consideradas esenciales. Yo cuestionaría si el tiempo es el correcto para de veras equilibrarlo con los patrones, ¿no? Es la pregunta de los 64,000 pesos. Entonces, licenciados, ¿estamos hablando de un tema que puede ser resuelto en semanas o meses? ¿Qué opinas, Enrique? Más meses que semanas. Buenas tardes a todos, para empezar. Hemos visto legislación, reforma que se pasa en fast track dependiendo de los intereses del gobierno. Ya lo vivimos, nos ha tocado también los sabadazos, que de pronto amaneces el domingo en la mañana con una publicación del Diario Oficial en la que nadie se entera. Esas son las historias de terror, ¿no? De nuestros legisladores cuando llevan prisa por algo. Aquí yo coincido con Carlos de que ya está planchado. O sea, el tema, yo creo que no se va a mover de esos 12 días por el primer año. Eso ya quedó firmado. ¿Cuándo se va a implementar? Es lo que la parte que no sabemos. Sigue el cabildeo de organizaciones patronales, de organizaciones empresariales. Inclusive ahorita, mientras hablábamos, me llegó un posicionamiento de Coparmex del día de hoy, de Coparmex Nacional. Está muy interesante. Y nada más aprovechando para que se den una idea de cuál es la postura del empresariado mexicano y de cómo pudiera llegar a modificar ese proyecto que todavía falta que apruebe el Pleno y después la Cámara de Diputados. En resumen, lo que dice Coparmex, ellos proponen 4 puntos. Se propone un incremento gradual de vacaciones para que las micro y pequeñas empresas tengan un periodo de amortiguamiento. La propuesta en concreto es que en 2023 el aumento sea a 9 días de vacaciones y que en 2024 ya se alcancen los 12. El segundo punto que proponen es que se permita un goce interrumpido de vacaciones en 2 bloques, que puedan ser un bloque continuo de 6 días y un segundo bloque continuo de 6 días, para efecto que el trabajador no se vaya 12 días de corridito una sola vez al año. También proponen que el inicio de vigencia sea a partir de 2023 y que se aclare qué es lo que va a pasar con aquellos trabajadores que tienen 1, 2 y 3 años cumplidos. Es decir, que aquí pone que se establezcan los transitorios, que todos los que estén en este supuesto suban a 12 días. Que haya esa aclaración. Entonces, hay cabildeo. La Barra Mexicana de Abogados también lo está haciendo. Por supuesto, Coparmex, como les acabo de decir. Que si hay lugar para que se modifique, yo creo que sí. En esencia, en lo que se refiere al número de días que van a aumentar, yo creo que no. Yo creo que eso ya quedó, sino más bien el cuándo y el cómo es lo que creo que pudiera variar. Y si yo, a la pregunta directa de Carlos de que para cuándo, de que qué opino, yo digo que sí se va a lograr que sea hasta enero. Yo soy optimista. Creo que se va a lograr negociar que sea hasta enero la entrada en vigor. No pueden ser tan bárbaros de aventarnos, o sea, sabiendo que ya se tienen presupuestos corporativos desde finales del año anterior, que ahorita de pronto te digan a partir de mañana, presupuéstame el doble de vacaciones de lo que le ibas a dar a tus empleados, ¿no? Se me haría demasiado fuerte, ¿no? La decisión. Me estás contestando la primera pregunta que les iba a hacer, que era, ¿a partir de cuándo podemos esperar que quede vigente la reforma si es aprobada por todas las instancias? Comentaban que sería meses, entonces muy probablemente pueda coincidir el inicio del 2023 con el inicio de la vigencia de esta ley, ¿no? Es probable, pero te digo, ya lo hemos visto otras veces en las que están en perfecta sincronía el Senado de la República con diputados y hoy el Pleno dice va para adelante, se la pasa a diputados y a la vuelta de 2 días diputados dice estoy de acuerdo y publica. Entonces, por eso no podemos contestar esa pregunta de cuándo va a ser. Depende de cuánta prisa lleven por realmente hacer este cambio. Correcto. Digamos que lo más o menos razonable sería que, como bien dice Enrique, se negocie para que entre en vigor a partir del 1 de enero, pero desde el punto de vista legal podría entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y eso no sabemos cuándo va a ser.
pero lo que sí sabemos es que para publicarla primero la tienen que aprobar. Lo vimos con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de la que publicaron el 1 de mayo. Duró, si mal no recuerdo, mes y medio o 2 votada sin publicar y la publicaron el 1 de mayo. Entonces, lo importante aquí o lo rescatable, podría yo decir, es que ¿qué va a decir la nueva ley? Ya lo sabemos o lo vamos a saber con muchísimo tiempo, pero creo que van a ser, si acaso hay algún cambio, creo que van a ser muy pequeños. Ok. Nos podemos ir entonces al supuesto que la ley ha sido autorizada, se publica y tenemos que hacer ajustes en las organizaciones. Por ejemplo, las empresas que tenemos la práctica de presentar cartas oferta en la que ofrecemos más vacaciones de lo que la ley marca como un beneficio que estamos vendiendo. Tendríamos entonces que revisar estas prácticas, supongo yo, y la redacción de las cartas. Yo creo que es importante revisar esas cartas para verificar cómo están redactadas y cerciorarse de que este cambio en la ley no les genere una obligación mayor a la que establece la ley. La intención de esas cartas era de alguna manera resarcir los pocos días de vacaciones que establece la ley. Y ahora la ley da muchos días de vacaciones o da el doble de día de vacaciones. Entonces hay que revisar cómo están las cartas redactadas para evitar que no estemos diciendo que, no sé, nos vamos a ir al doble de lo que diga la ley o 2 días más de lo que diga la ley, porque me parecería que se perdería la intención de lo que dice la carta. Pero no solo la carta, no solo la carta oferta, sino las políticas de la compañía, los contratos individuales de trabajo y en su caso los contratos colectivos para que tengan contratos vigentes. Entonces es importante la estricta revisión de estos conceptos, ¿no, Carlos? ¿Cómo están establecidos? Entonces supongo que las organizaciones tendremos que revisar si vamos a seguir compitiendo a través de días de vacaciones u otros beneficios. Eso ya nos Pues quedaría sí, de pendiente, ¿no? cuáles beneficios van a dejar de dar de los que tenían planeados, no de los que ya tengan, porque esos ya no los pueden quitar, pero si estaban ahí, por ejemplo, preparándose para otorgar una prestación, que de repente le tengan que poner un alto o una pausa, pendientes de ver qué es lo que va a pasar con esta nueva ley sobre vacaciones. Correcto. Y yo creo que es importante también revisar, como comentabas hace rato en privado, Carlos, a qué están ancladas esas vacaciones, si están indexadas a algún factor. Es importantísimo que se revise desde ahorita porque puede suceder lo que ocurre con los contratos colectivos de trabajo que dicen el aumento va a ser en proporción, en el mismo porcentaje que aumente el salario mínimo general. Y ahí viene un bronconón. Lo acabo de ver con un cliente hace ratito. Me dicen, mira, tenemos este contrato colectivo y traía esa liga. Le digo, alto, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque se proyecta un aumento del salario mínimo del 15-20% y debe de alcanzar el 50% para 2024. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo eso que no tenías previsto? Es peligroso, puedes anclar o ligar los aumentos en el número de días de vacaciones, algún porcentaje o algún factor que pueda ser explosivo, ¿no? O exponencial. Oye, Enrique, me recuerda que este fue el origen del problema que tuvimos en Tamaulipas, ¿no? Exactamente. En el que se expresaba en porcentaje arriba de lo que era el salario mínimo, se aumentó al 100% y fue todo un terrible problema, muy mal manejado, ¿no? Entonces digo, para considerar las redacciones, no solo en vacaciones, sino en todos estos beneficios en nuestros contratos y cartas oferta. Ahora, en su opinión, si se llega si llega a pasar esta ley, ¿se aplicará en forma retroactiva a los empleados activos de todo el país? ¿O cómo anticipan ustedes que pueda suceder esto? Yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Primero, con el momento en el que las vacaciones se están devengando, pero sobre todo con el momento en el que surge el derecho para el trabajador de gozar el periodo vacacional, es decir, cuando cumple su aniversario. Si la ley entra en vigor hoy y la persona cumple su aniversario la próxima semana, cumple 1 año la próxima semana, podría hacerse el argumento en el sentido de que los primeros 360 días del año, el trabajador, del primer año de servicios, el trabajador devengó vacaciones con la ley a razón de 6 días de vacaciones. Pero cuando cumple el año, ya está una ley nueva que dice que le tocan 12. Entonces hay una duda respecto de
cuál es la interpretación correcta. Y esa duda nos la resuelve la misma ley. Y dice que en caso de duda en la interpretación de las normas del trabajo, debe aplicarse lo que más favorezca al trabajador. Entonces, mi opinión es que si no lo resuelven en un artículo transitorio, entonces se va a tener que implementar la nueva ley para aquellos trabajadores que cumplan su aniversario, el que sea, dentro de la vigencia de la ley, cuando la ley ya sea válida. Diferente el caso cuando se trata de trabajadores que tienen un banco de vacaciones. Cumplí un año hace un mes, no gocé mis 6 días, ahí los tengo pendientes. Las gozo hasta después, pero yo solamente tengo esos 6 días pendientes. No tengo más de 6 días de vengado, solamente tengo 6. No necesitan actualizarme el banco de vacaciones porque entró en vigor una nueva ley, porque las devengué cuando en ese momento solamente tenían la obligación de darme 6 y el trabajador solamente tenía derecho a 6, ¿no? Alguien de la membresía hizo por ahí una pregunta, de estas preguntas anticipadas que enviaron, en el sentido de que si se iba a repartir el cálculo, la parte que se devengó con la ley vieja a 6 días y la de la ley nueva con 12. La respuesta es que no. O sea, la respuesta es, si entra en vigor cuando todavía no cumples tu aniversario, cuando todavía no tienes derecho, entonces se va a actualizar con la ley ya reformada, con los 12 días, pero no podemos hacer ese cálculo fraccionado de mitad para allá y mitad para acá. Y es que el momento jurídico es uno solo. El momento jurídico es cuando el trabajador tiene derecho a las vacaciones cuando cumple su aniversario. Antes de eso no las puede exigir. Entonces, ¿en qué fecha estaba dado eso? ¿No? Si la fecha es antes de la entrada en vigor, le toca conforme a la tabla que hasta el día de hoy que estamos hablando sigue vigente. Lo cumple cuando ya entró en vigor la ley, entonces le toca la nueva tabla. Yo tengo algo que comentar en relación con la retroactividad, no retroactividad y el principio de indubio pro operario. Y lo quiero comentar porque seguramente va a haber más de un abogado ahí muy audaz o muy temerario que les quiera decir, ustedes aviéntense, no hay problema porque la ley no se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de alguien. Y en un concepto general va a tener razón. El problema va a ser cuando se confronte con este principio que contiene la Ley Federal del Trabajo, el indubio pro operario, y eso no es más que otra cosa que lo que dijo Carlos. En caso de duda, en la interpretación de una norma, de una ley, va a prevalecer la interpretación que más le favorezca al trabajador. Y punto. O sea, ahí no hay duda de a quién le debe de favorecer. Nos podemos aventar el ejercicio de presentar un amparo y en contra de la ley y decir esta reforma le perjudica a la empresa, me la estás aplicando de manera retroactiva en mi perjuicio y ese es mi derecho y lo debes de respetar. Pero yo creo que la tendencia de los tribunales ahorita es tan proteccionista, ya tiene una clara tendencia, es tan proteccionista, ya lo han visto ustedes, que ni siquiera le permiten a una mujer embarazada renunciar, aunque esté pegando de gritos diciendo es que yo ya me quiero dejar de trabajar, me va a mantener mi viejo. Y no, señor, usted no puede renunciar, no es porque tiene su derecho a la estabilidad en el trabajo, aunque no quiera. Entonces, si vemos esa tendencia y comparamos o confrontamos el principio de no retroactividad contra el de indubio pro operario, va a ganar el de indubio pro operario y yo siento que al final vamos a tener un momentito ahí medio de gloria, pero se va a convertir en victoria pírrica porque al final del día nos van a dar para atrás y vas a decir debiste haber aplicado lo que más le convenía al trabajador. Oye, Enrique, tomando el comentario que estás haciendo, que creo que sí es muy claro, de la inclinación no solo de del gobierno, de las juntas en general, bueno, de ahora los tribunales, en favor del trabajador de una manera tan fuerte. Entonces, ¿crees que estas cámaras que están estableciendo alternativas o están queriendo amortiguar de alguna manera es el efecto de esta ley, vayan a tener algún tipo de fuerza dentro de lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, o a lo mejor ya van perdiendo? Yo creo que deberían de tener ese poder, deberían de tener esa fuerza de negociación, pero francamente no creo que vaya a resultar al 100% como se quiere. Todo es negociación. Aquí todo es moneda de cambio. Lo vimos con la PTU, con el tope, con todo ese tipo de cuestiones. Fueron cuestiones negociadas.
Entonces, no dudaría, como les decía hace rato, que sí les permitan quizás no fraccionar o repartir los días de vacaciones anualmente, ¿no? Que tengas, este año vamos a aumentar a 9 y el próximo a 12. Pero sí que por lo menos negocien una entrada en vigencia postergada a principios de año para que con el pretexto de que puedas tener capacidad de presupuestar. Pero en concreto no creo que sea tanta la fuerza porque el interés que ha demostrado este gobierno es 100% pro trabajador. Está bien, está merecido el aumento en las vacaciones, está merecido el aumento en el salario mínimo. Todo esto que favorezca al trabajador está todo dar. El problema es la implementación. Cuando llega el gobierno y te lo impone sin considerar otros factores que son vitales para una empresa, como los presupuestarios, y más para las empresas medianas o pequeñas o micro, pues es un golpe muy duro de absorber. Y en este sentido, recientemente se anunció por parte del gobierno mexicano el interés de invertir por parte de Estados Unidos en el tema de los microchips, ¿no? Que es algo que desesperadamente necesitamos como país para poder balancear un poquito la cuestión económica. Entonces, no sé si este tema de las vacaciones, de la jornada y todas estas modificaciones tengan que ver o se vayan a ver de alguna manera impactadas por el interés del gobierno de atraer estas nuevas inversiones y de poder retener algunas que están todavía un poquito dudando, ¿no? No sé cuál sea su opinión. Pues digo, mi opinión va más orientada al tema político. Acuérdate que ahorita están ya en pre-campaña. Ya nos están metiendo a Claudia Sheinbaum en todas las esquinas y los puentes de la ciudad. Ya están en actos proselitistas. Tenemos otras acciones que van tendientes a atraer votos y la mayoría de los votos los van a encontrar en la clase trabajadora. Entonces, en todo lo que les favorezca a ellos, yo creo que va a pasar, sobre todo si son iniciativas por parte de la bancada de Morena. Como vimos, la entrada en vigor de la reforma anterior que se esperaron hasta el 1 de mayo, pues es un acto simbólico porque es el Día del Trabajo y esa es la bandera en la que se están envolviendo. Hay que recordar un tema también. Este proyecto de reforma no es de la semana pasada. Esto empezó en 2020. Hay 7, 8 proyectos de reforma que anduvieron por ahí dando la vuelta, que oscilaban entre un aumento a 10 días de vacaciones como piso mínimo, hasta un piso mínimo de 18 días de vacaciones. Se abre también la puerta al tema de lo que propone la Organización Internacional del Trabajo en este convenio 132. Es un convenio, además le subrayo y que quede muy claro, México no lo ha ratificado, no es parte de ese convenio, pero es importante porque de ahí están obteniendo sus ideas los legisladores. Y ese convenio lo que dice es que las vacaciones se deben de empezar a gozar a partir de los 6 meses de trabajo, ni siquiera al cumplir el año. Es cuando tú cumplas 6 meses de trabajo, ya deberías de tener derecho a un mínimo de 18 días de vacaciones. Afortunadamente hasta ahorita y considerando el contexto en el que estamos viviendo, pues México no lo ha ratificado, si no imagínate, ¿no? Desde los primeros 6 meses tener vacaciones, pues ya se pone muy duro. Oye, Carlos, ¿y tú opinas igual que Enrique, que no va a tener ninguna fuerza estas necesidades por parte del gobierno de atraer y de poder retener algunas de las inversiones que puedan sustentar mejor todos los problemas económicos que estamos enfrentando? Lo que he visto es que la justificación del gobierno mexicano es que este incremento en las vacaciones solamente nos pone sobre la tendencia de la comunidad empresarial internacional. No nos saca de una competitividad en términos de vacaciones. Incluso con los 12 días quedaríamos en los rangos bajos todavía. Entonces, no hay mucho tema de discusión alrededor de eso, porque las empresas extranjeras con intenciones de invertir en México solamente van a encontrar un país con las mismas vacaciones que tienen en otros y dejar de gozar del, digamos, el beneficio de pagar tan poquitas vacaciones.
Ok. Oye, y hay una cosa bien importante, ¿eh? Estados Unidos no tiene nada que reclamarlos. Ellos Nada. dan 0 días de vacaciones, ¿ok? Que son los primeros que nos andan Son echando bronca tremendos. y tienen 0 días de vacaciones pagadas. Ok, ahora yéndonos a lo que sería ya la instrumentación de esta ley. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un trabajador, tiene 20 años en la organización y tiene 40 días acumulados de vacaciones. ¿En la aplicación de esta ley se le agregarían días adicionales o se quedaría igual? ¿Cómo sería, piensan ustedes? Mi opinión sería que se tienen que acumular. Ya trae 40 acumulados, ya trae 40 devengados en su banco de vacaciones. Entra en vigor la ley y cumple 20 años de servicios. Entonces, conforme a la nueva tabla, le tocarán 30 y cuántos días 26. dijimos, algo así. 26. Entonces, ahora tiene 66. Yo haría la investigación a ver qué está pasando con esa empresa, qué práctica tiene esa empresa implementada que provoca que un trabajador tenga 40 días sin gozar, tal vez sin pagar, ha salido de vacaciones o no, ha gozado de por lo menos 6 días o no. Es decir, una auditoría de vacaciones a esa empresa que tiene 40 días, un trabajador acumuladas, le urge porque está muy probablemente fuera de cumplimiento de la ley. Oye, Carlos, eso me lleva a mi siguiente, es como si lo hubiera sabido, mi siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las prácticas a revisar por parte de las organizaciones ante esta potencial ley? O sea, que sería, por ejemplo, revisar todos esos trabajadores que no dudo que muchas de nosotros tenemos, ¿no? Con muchos años de antigüedad y que han estando postergando las vacaciones. ¿Qué más tendría que estar revisando estas organizaciones? Yo creo que nuevamente vemos cómo la realidad está superando ha venido superando lo que dice la ley. Era tan poco el derecho del número de días de vacaciones que las empresas, para ser más competitivas y atraer talento, pues ofrecen más días de vacaciones, ¿no? Entonces ahora hay que revisar esas prácticas. Hace rato hablábamos de cartas ofertas, de contratos individuales de trabajo, pero cualquier documento laboral que hable sobre el tema de vacaciones, reglamentos interiores de trabajo, plan de previsión social, política de vacaciones que ni siquiera es obligatoria, pero muchas empresas la tienen porque es muy útil tener una política de vacaciones que nos diga qué hacer con los saldos, con el disfrute, con la prima vacacional. Yo creo que todo eso es importante revisarlo, no solo para verificar que esté dentro del marco del cumplimiento legal actual o de la nueva ley en caso de que pase, pero también con la intención de verificar cómo va a ser la nueva administración de las vacaciones, porque probablemente la empresa tenga una política, digamos, más agresiva en términos de decir, a ver, la ley dice que al año cuando cumples 6 un año días. tienes derecho a ahora 12 días y que yo, patrón, tengo 6 meses para programártelas, pues te las voy a programar y si no las gozas, tienes un año para reclamármelas y las pierdes, ¿no? El famoso use it or lose it. Ahorita las empresas son más Flexibles, ¿no? flexibles y luego hay que apegarnos también mucho más a la realidad. La verdad es que poca gente está tan al pendiente del tema de las vacaciones como para disfrutarlas en un momento específico, salvo que haya promoción en Volaris, porque entonces todo el mundo quiere vacaciones. Correcto, correcto. Y en ese sentido, me gustaría que puntualizaran ustedes como abogados esa práctica que algunas organizaciones tienen de pagar las vacaciones y no asegurarse que el trabajador las goce, que creo que sería una de esas prácticas a revisar, ¿no, abogados? Definitivamente. Miren, el fin que persiguen las vacaciones es el tiempo de esparcimiento, el reponer fuerzas, la salud mental. Es necesario gozar de esta desconexión. Inclusive, hablando otra vez de este convenio de la OIT, te dice claramente los días festivos, los días de descanso semanal, entonces no cuentan para efecto del cómputo de las vacaciones. Eso es punto y aparte. Tú debes de gozar de tu periodo vacacional completito, sin contar esos días que de por sí ya son de asueto, ¿no? Ahora, si nos remitimos a la ley, la ley te obliga como patrón, y no sé cuántos de ustedes lo hagan realmente, en cada aniversario del trabajador, tú le tienes que dar por escrito su reconocimiento de la antigüedad y le debes de poner cuándo va a gozar de su periodo vacacional. Así te lo dice el artículo 81. Quizás pocas empresas lo hagan porque
pues sí se ha vuelto un tema muy relajado en el que buscan la conveniencia del empleado y él llega y te pide vacaciones y te dice, oye, yo me quiero ir en Semana Santa, órale, pues vayas a sus 6, 8 días, ¿no? O sabes qué, me quiero ir en diciembre unos días y el otro me lo guardas para, no sé, para el 20 de noviembre, no sé. Y lo empezamos a fraccionar, sin embargo, sin querer, o por ser buena onda con los trabajadores y apapachadores, estamos violando un principio de una obligación que nos impone la ley de que el goce de las vacaciones debe de ser continuo. Ese mínimo de 6 días y ahora los 12 que se vienen debe de ser de forma continua. Ya el que los fraccionemos y me tomo 2 días, me tomo 4 por acá y me guardas uno para el año que entra, es un apapacho muy a todo dar, nos funciona a todo mundo, a la empresa y a los trabajadores, pero en el evento de una inspección nos va a votar. Y en esa inspección vienen sanciones. Oye, Enrique, fuertes. pero estaría como muy autócrata, ¿no? Que yo le diga al trabajador, el día de tu aniversario es hoy y tú vas a gozar de tus vacaciones del 1 al 6 de diciembre. Yo Cuando el lo trabajador a lo considero. mejor no quiere eso, que no las vacaciones tendría que ser algo como negociado de acuerdo a las necesidades del trabajador y de la organización. Eso debería de ser, pero ahora sí que don't shoot the messenger. En la ley, así los legisladores así se la aventaron hace muchos años y es más, te lo leo, los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutar. No hay opción, te está diciendo, el trabajador deberá de disfrutar sus vacaciones en el periodo que tú le digas. Pero Sí. fíjate, Entonces, ahí, adelante. perdón, ahí me voy a contradecir con lo que dije al principio de que esta ley, como en muchas otras cosas, no está diseñada para las empresas de la industria maquiladora. Eso es una de las pocas cosas que yo veo que sí. Imagínate empresas de 500, 1000, 2000 o más empleados, que el trabajador te diga, el lunes me voy de vacaciones porque son mis necesidades. Pues no, la empresa tiene que administrar las vacaciones y todo, pero al mismo tiempo cumplir con la obligación de programarle vacaciones a cualquier trabajador que haya cumplido aniversario de trabajo dentro del lapso de 6 meses. Ni siquiera te dice la ley inmediatamente, te dan 6 meses para que las Las programes. programas. Pasan Correcto. dos cosas, las necesidades de la empresa, no de las dos partes, las de la empresa provocan que prefiramos que los trabajadores no se vayan de vacaciones y luego los trabajadores por cualquier cantidad de motivos personales prefieren no salir de vacaciones. Correcto. Sí, eso es lo que hacemos, Carlos. Digo, Lo sé. en general, con sus excepciones. Entonces, también creo que otras de las cosas que tendríamos que estar revisando como organizaciones serían la reserva de vacaciones que tenemos que tener cada año para todos nuestros trabajadores. Y esto va a ser un impacto brutal en las empresas pequeñas y medianas. Que traen flujos de efectivo muy, muy complicados. Entonces, yo creo que esa parte tendríamos que también considerarla, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos la administración de este beneficio? ¿Y cómo lo podemos hacer en el futuro? Oye, Adela, incluso en el tema de sistemas informáticos para el control de nóminas y demás, hace unos días platicaba con un cliente y me decía, es que el sistema no me deja pagarle más de 365 días en el año. Si no goza las vacaciones, entonces ya no le puedo meter 380 pues para darle 15 días de vacaciones. O sea, hasta eso va a impactar. Sí, y creo que es importante que ahorita lo empecemos a valorar, ¿no? Para ir preparándonos para lo que parece inminente. Entonces, ¿se pueden o podrán en el futuro pagar las vacaciones sin ser gozadas? ¿Ven ustedes en el cambio de esta ley que sí existe esta flexibilidad? ¿O ustedes anticipan que los legisladores van a conservar esa postura de que te vas y te pago? No se vale que te pague y te quedes. O sea, ¿creen ustedes que eso va a permanecer? Debe de, porque iría hacerlo de otra manera, iría en contra del fin que persigue las vacaciones, que es el descanso. Entonces no lo puedes compensar con ningún otro tipo de cuestión, con dinero, con bono, con lo que sea. El descanso va a ser irreemplazable y yo siento que sería un error que a la postre lo tumbarían en un amparo definitivamente si existiera esa modificación que permitiera la transacción pues de los días de descanso. Correcto. Y Una hay pregunta. artículo, perdón, Sí. hay artículo expreso en la ley que dice las vacaciones no deberán ser compensadas con dinero y ese artículo no lo movieron en este dictamen.
Correcto. Entonces ese queda tal cual. Y Sí. en ese sentido nos preguntan, como parte de esta ley, ¿se está aumentando también la prima vacacional o queda en 25%? El porcentaje queda igual, pero es lo que comentamos hace rato, ¿no? Cuando indexas algo, cuando lo sujetas a un porcentaje, pues va a seguir la suerte de lo principal. Entonces, si estás aumentando el número de días de vacaciones, el monto de la prima te va a aumentar, pero no el porcentaje. Ok. Vamos a contestar una de las preguntas que creo que ya contestamos, pero nada más para asegurarnos. Esta pregunta es de Laura Fernández. Al momento que aplique la nueva tabla de vacaciones, entendemos que los saldos de vengados de vacaciones se ajustarán a la nueva ley. Creo que lo planteamos con los 20 días, ¿verdad? Que se sumarían, ¿no, Carlos? Enrique. Sí, correcto. Hablábamos ahí del el momento jurídico del trabajador, donde el trabajador las devenga y tiene derecho a ellas, es en su aniversario. Que la ley que esté vigente al momento del aniversario es la que provoca, es la que se aplica el cómputo de las vacaciones. Si las devengué el año pasado y no las he gozado, pues esas del año pasado ahí están, pero no tengo que actualizarlas al momento del disfrute. Aquí traemos una pregunta compuesta que viene con otro tema, pero me gustaría mencionarla. ¿Qué porcentaje de incremento al salario mínimo tiene estimado para el 2023 en la frontera por el impacto mezclado con la reforma de vacaciones dignas? Me imagino que no están relacionados, ¿o sí? Que Yo sepa, considero que no. Adelante, Enrique. no están relacionados, son dos cosas diferentes y ponerle un número exacto al porcentaje de aumento del salario mínimo sería muy arriesgado. Lo que sí sé, lo sé igual que muchos de ustedes por lo que he venido leyendo en diferentes fuentes, es que lo que pretende alcanzar el gobierno federal para 2024 es un aumento del 50% del salario. Desafortunadamente, el gobierno federal habla parejo de todo México. En pocas ocasiones distingue entre la franja fronteriza y el resto del país. ¿Cómo van a repartir ese porcentaje? Es lo único que yo creo que ahorita está en el aire, ¿no? No se sabe si ahorita van a aumentar un 15 y en 2024 un 35, si esta vez va a ser un 20, un 25 y el año que entra va a ser el 30 o el otro 25. Se calcula que estaría entre el 15 y el 22, ¿no, Carlos? Correcto. Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, que no podemos dar un número fijo, pero sí podemos apostar. Yo digo que va a ser como el 30. Ay, no friegues, ¿sí? Para 2023. Yo el me año voy pasado, te el apuesto año un pasado, gancito que va a ser 20%. órale, yo digo que es el 30. El año pasado, el 25 de agosto, alguien me preguntó, ¿cuánto es lo que tú crees? Y le dije 22%. Y eso fue. Hoy voy a decir 30 con el deseo de equivocarme tal vez, pero solamente basado en conversaciones aisladas, nada de información, ningún dato duro. Yo les puedo dar el domicilio de Carlos para que le rompan las ventanas de su casa si realmente es el 30. Al revés, darles el domicilio de mi oficina para que me contraten sí latino, porque entonces ya estamos avisando, ya sabemos que esto podría suceder. Por favor, no presupuesten 7%, 8%, no van a llegar a ningún lado con eso. Entonces empiezan las quinielas y Empiezan a finales las de quinielas. diciembre sabremos. A principios, yo espero que a principios de diciembre, el año pasado salió el 1 de diciembre el anuncio. Muy bien, pues esperemos entonces. Tenemos una pregunta interesante que tiene que ver con algún tema que ya tocamos. Buenas tardes, nosotros siempre hemos diferenciado el número de vacaciones del personal con el personal gerencial. Con estos números tan altos en días, ¿cuántos días debemos proporcionar a los gerentes entonces? Depende de lo que se les ofreció. Las diferencias de más días. Volvemos al tema de cómo está ofrecido, cómo está pactado en contrato colectivo, perdón, en contrato individual, en su caso colectivo, cómo se ha venido pagando, cuál es la política de la empresa. Si a esa empresa le va a interesar continuar con esa diferencia, que me parece que es justificable porque pues, son condiciones de trabajo distintas, la empresa tal vez tendrá que renegociar la tabla de vacaciones con esos trabajadores que ya tiene. Hay que recordar que esta tabla de vacaciones que tenemos ahorita es muy vieja. ¿Qué será, Enrique? 60, 70 años que no la mueven. Sí.
más o menos. Sí, exactamente. Sí. 50 y tantos años. Aquí tenemos una pregunta súper interesante, caballeros. ¿Cuál sería la recomendación para el manejo de los días de goce para los turnos especiales o rotativos de 3x4 que ya ven que tanto nos encantan a las Me encanta la maquilas? pregunta. Que Pues échale. son turnos comunes en el sector maquilador. Creo que muchos los tenemos. ¿Cómo funcionaría? A ver, yo propongo una estructura para la respuesta. Vamos de lo conservador a lo que nos inclina más hacia el riesgo, que en realidad es lo que más mayormente sucede en la práctica. La ley, en mi opinión, es muy clara. La ley habla de que los días de vacaciones deben de ser días laborables. Y el artículo 59 de la ley nos permite pactar con los trabajadores la distribución de la jornada de trabajo en menos días de la semana. Dice la ley con la intención de gozar del descanso del sábado en la tarde. Y luego viene una frase maravillosa que dice, o cualquier modalidad equivalente. Repito, la Ley Federal del Trabajo mexicana no está diseñada para las maquiladoras, sobre todo para las maquiladoras que tienen que correr a operación 24/7. Entonces, tomamos esa parte del artículo 59 que dice cualquier modalidad equivalente, nos subimos, nos colgamos y nos recolumpiamos de ahí, y entonces tenemos jornadas 3x4 de día, de noche, de fin de semana, etcétera. Pero si regresamos al origen de la redacción literal de la ley, que en cuanto a vacaciones dice que son días laborables, la pregunta que yo hago es, si tenemos una jornada pactada de lunes a jueves, 12 horas de día, pues son 48 horas, y entonces el viernes, el sábado y el domingo son días de descanso pactado, no son días laborables. Cuando el trabajador se va de vacaciones, pues le corresponde lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Y cuántos días lleva ahí? Pues 4, y le tocan 6. Entonces le tocaría también el lunes y el martes, ¿no? Esa es la interpretación conservadora, y es la interpretación que la mayoría de las empresas que yo conozco no aplican. Aplican una interpretación que se inclina, digamos, a una postura un poco más agresiva o menos conservadora, pero le voy a pasar el micrófono a Enrique para que él le explique. A ver. Es un compromiso entre el calendario gregoriano y el calendario romano, ¿no? ¿Cuándo cae la Semana Santa? ¿Cuándo hay luna llena? Exactamente. Sí, definitivamente, de acuerdo a la postura conservadora, lo que hacen otras empresas un poquito más aventuradas va corrido, ¿no? Consideran que la jornada nunca se distribuyó. Entonces, si contrataron a un empleado para trabajar 6 días a la semana, pero con base en el artículo 59, pactan esta nueva modalidad para que trabaje 4 días y descanse 2, entonces dicen, no señor, como está repartido el día, en realidad de lunes a viernes son 6 días, no son 5. Entonces ya gozaste los 6 días de la semana y tú regresas a trabajar el próximo lunes, porque tú ya gozaste del beneficio de haber descansado 2 días durante el resto del año, porque los distribuimos en 1.6 horas diarias de lunes a viernes o más de lunes a jueves. Oigan, señores, ¿y ustedes han visto problemas en juicios laborales o en demandas cuando estamos las empresas interpretando de esa manera las vacaciones, o no viene a caso? Yo sí, muy poquitas veces, pero más allá del tema de la demanda laboral, o sea, más allá de haberlo visto en juicio, he visto a grupos de trabajadores quejarse o reclamar la estructura frente a su patrón. Cuando un trabajador tiene una queja de ese tipo, yo creo que el patrón pierde de cualquiera de las dos fórmulas. Si el trabajador se va, el patrón pierde. Pero si el trabajador se queda y está inconforme, el patrón también pierde. A mí no me han tocado demandas que resulten en una condena en relación con ese tema. Yo le tengo más miedo al tema de las inspecciones. Yo creo que ya lo advirtieron con los comentarios anteriores. Si tomas en cuenta que al no cumplir con ese otorgamiento de las vacaciones como debe de ser, no tiene una sanción específica, sino que te va a hacer la sanción general que marca el artículo 1002 de la ley.
te pueden aplicar entre 50 y 5,000 días, digo, 5,000 UMAS. Estamos hablando entre 4,800 pesos y 481,000 pesos de sanción por evento, por trabajador. Entonces, por eso me da más miedo eso que me demande un cuate y me diga, me debes mis vacaciones, pues ahora ahí están y se acabó la bronca, ¿no? Ni siquiera llegamos al laudo o a sentencia. Exacto. Ahora, ¿no? Pero si me llega la Inspección Federal del Trabajo y me empiezan a revisar este tipo de cuestiones y se dan cuenta cómo tengo distribuida mi jornada, que es legal hacer ese pacto de distribución, y lo cotejan con cómo estoy otorgando mis vacaciones, va a ser un bronco, ¿no? Un multimillonario. Entonces, lo que entiendo, abogados, que de manera muy amable nos están invitando a las empresas que hacemos eso, a que revisemos ese esquema y lo actualicemos para irnos a un poquito a un esquema conservador. ¿Es correcto? A que no sean tan creativos. Y es que es una de esas tantas prácticas de la industria maquiladora que, como tienen un nivel de incidencia muy bajo, es decir, los trabajadores no se quejan, no demandan, no hay laudos en contra por esto, entonces suceden, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén apegados a la ley. Y ante la eventualidad de que esta iniciativa de reforma sea aprobada, la contingencia es mayor. Correcto. Oigan, tengo una pregunta que creo que también ha creado como mucha confusión en el chat de colegas, que es de parte de Miguel Neri. Él nos dice, ¿esta reforma contempla también disminución de la jornada laboral? En algunas notas periodísticas contemplan ambos temas en la reforma, porque sí ha habido notas periodísticas que agarran los dos temas y los amarran, ¿no? Sí. De hecho, existe un dictamen donde se ven donde se ven tres cosas juntas. El incremento en las vacaciones, la disminución de la jornada y el incremento en los días de paternidad. ¿De Pero 20 días, Carlos? A 20 días, correcto. Pero por separado está el otro dictamen, que es el que se votó en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, que es el que estamos comentando ahorita, y ese habla exclusivamente de vacaciones. El tema de jornadas, sí, adelante. Perdón, en su opinión, los legisladores hicieron esto de manera deliberada para tocar los temas por separado o simplemente excluir el tema de la reducción de jornada, o cómo la ven? Híjole, la motivación de por qué se separó, o por qué se presentó una de nomás vacaciones por separado, yo no la sé, pero me la puedo imaginar. Y yo lo que creo es que es más fácil negociar una cosa a la vez y es más jugosa para los trabajadores esta de vacaciones. La de jornada en su momento va a surgir. Insisto, todo esto tiene que ver con una tendencia de carácter internacional. También en México tenemos las más altas jornadas y creo que el tema de jornadas se está empujando mucho también por la Organización Internacional del Trabajo y por la comunidad empresarial internacional en general. Pero ahorita es solamente vacaciones. Gracias por la aclaración, porque si andábamos bien confundidos. Perdón, Adela, hubo otros dictámenes que también se aprobaron, el que ya vimos de vacaciones dignas, el de salud mental en el trabajo, el de lactancia en centros de trabajo, pero se aprobaron en comisiones. Estamos en el mismo escenario. Estos todavía no los pasan al pleno. Son cuestiones que tienen que seguir este vericueto de legislativo y a ver qué pasa, ¿no? Pueden eventualmente terminar en el cesto de la basura o pueden pasar tal como están. Hay varias, el de paternidad. Que el de lactancia está jaladísimo, ¿eh? De 2 años de lactancia. Díganme ustedes, ¿quién se va a poner a hacer lactancia 2 años? Uno se le acaba la vida. No, imagínate. No, y está también el de adultos mayores. Ese es otro dictamen que anda del por ahí. 20%, ¿no? Hay otro en el que los están equiparando, los están metiendo en la legislación laboral, equiparándolos a los menores trabajadores. Entonces, todos los derechos y todas las prohibiciones que se tienen en relación con los menores se los quieren aplicar a los adultos mayores también. Y un tema de seguridad social muy interesante que ahí se fueron de bruces un poquito los legisladores porque dicen, aun cuando estén jubilados, si entran a trabajar nuevamente van a gozar, por cuestiones de riesgo de trabajo, van a gozar de seguridad social, ya sea en el seguro social, en el ISSSTE o en el seguro popular, que ya no existe.
pero pues ahí viene la iniciativa de Ni reforma. revisaron, yo creo que se la sacaron del cajón de algún lado. Juegan competencias a ver quién avienta más iniciativas. Carlos, Karina García nos pregunta, entonces, si atendemos lo que comentas, Carlos, respecto a las vacaciones, cuando un día festivo cae en sábado, ¿tampoco se tendría que dar un día adicional? No. Incluso hay por ahí un criterio de la Corte medio viejito que dice que los días, cuando coincide el día de descanso obligatorio con el día de descanso semanal, el patrón no tiene la obligación ni de dar otro día, ni de hacer un pago diferente, a menos que la persona trabaje, ¿no? Pero no. Aquí, por ejemplo, Adelaida Solorio nos pregunta este tema precisamente. Actualmente las vacaciones se manejan en que son días efectivamente trabajados. ¿Cómo manejarlas en jornadas de 12 horas y 4 días laborados por semana? ¿Se contabilizan 6 días por semana o 4 días por semana? Creo que ya lo contestaste, pero puedes volver a contestar. Sí, hablamos entonces de la interpretación agresiva y la conservadora. La conservadora es 1 por 1. Si el trabajador trabaja de lunes a jueves, entonces solamente es laborable de lunes a jueves. Y si le tocan 6 días de vacaciones, pues entonces se va de lunes a jueves y lunes y martes de la siguiente semana o para que sean en forma continua, ¿no? Y la interpretación más agresiva o más creativa, como dice Enrique, es donde hablamos de un tema de equivalencias. O sea, tú trabajas. He escuchado a gente de empresas decirle a los trabajadores, es que mira, tú trabajas 6 días de la semana, pero solamente vienes 4, pero trabajas 6, ¿no? Y entonces cuando te vas de vacaciones, te vas 4, pero valen 6. La pregunta, déjenme contestar con otra pregunta. ¿Cuántos días le descuentan si la persona falta? ¿Le descuentan un día de 8 horas o le descuentan las 12? No fue ni una sola. Y ahí se los dejo para reflexión. Ahí está, colegas. Tenemos que revisar que hagamos lo mismo en ambos casos, ¿no? Ahora, ¿cuál es si la... hay empresas cambiándolo, ¿eh? Si hay ¿Sí? empresas cambiándolo, migrando de una interpretación agresiva a una más conservadora, por un poco en reconocimiento, o un mucho en reconocimiento de la nueva era laboral que estamos viviendo, por supuesto, relacionado con todo el tema de riesgo de actividad sindical indeseable, porque el nivel de cumplimiento tiene que estar en óptimas condiciones. Y a veces estamos como con prácticas antiguas, ¿no? Que como no pasaba nada, entonces, pues está bien, es legal. Y algo que pasa mucho en la industria maquiladora es, todas las maquiladoras lo hacen y tienen 30 o 40 años haciéndolo así. Eso no quiere decir que esté 100% bien. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis y decir, a ver, reconociendo el nuevo escenario, identifico cuáles riesgos tengo, cuáles me urge cambiar porque son de alto riesgo, con cuáles puedo seguir viviendo y cuáles de plano no voy a cambiar porque de veras no pasa nada. Y también no está de más, ¿qué es lo correcto? Que muchas veces dejamos fuera esa consideración, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Ahora, ¿cuál sería la postura correcta, hablando de corrección, de vacaciones en jornada reducida? ¿Cuál es el criterio de la junta o corte si trabajo menos de las 48? Es lo mismo, nos habla de días laborables, no nos habla de horas de trabajo, ¿no? Entonces te tienes que remitir esa interpretación siempre. Es días laborables para el trabajador, porque también existe, ya me tocó un caso de una empresa, me dices que mis días laborables son toda la semana. Pues sí, pero no son días laborables para ti, son días laborables para el trabajador, ese en particular que te está pidiendo las vacaciones, ¿no? Entonces, si tienes una jornada reducida de 4 horas, de 6, de 7, las que sean, al fin y al cabo laboró un día y se le va a dar, como dice Carlos, un día uno por uno. Aquí Víctor Hugo Arroyo nos pregunta algo muy interesante. Cuando tomas vacaciones con prestaciones ligadas a sueldo como fondo de ahorro y vales de despensa, ¿es correcto que las vacaciones no generen a estas prestaciones? Es decir, que no sumen. No entendí. No me quedó claro. Creo ¿Como que no se integren o cómo? como que no se paguen. Tengo entendido que para poder deducir el gasto de lo que serían los vales de despensa, tendríamos que pagarlas de todas maneras, ¿no? O sea, no podemos estarlas condicionando a que el trabajador esté de vacaciones o no. ¿O cómo es, abogados?
Lo que creo que Víctor nos está preguntando es que si durante el periodo vacacional se le va a pagar al trabajador se le va a retener su fondo de ahorro y poner la parte de la empresa, y también se le van a pagar sus vales de despensa. Lo que pasa ahí es que hay que atender a las cuestiones específicas de cada prestación de que se trate y a la política y la intención de la empresa, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un vale de puntualidad, un bono de puntualidad, un bono de asistencia. Son prestaciones que están pagadas porque el trabajador va a trabajar y porque llega temprano. Cuando está de vacaciones no va y por supuesto no llega temprano. Desde luego que la compañía podría construir un argumento diciendo no le pago esos bonos porque no se cumple la condición a la que está sujeta el pago del bono. Pero al mismo tiempo, frente a un vale de despensa, por ejemplo, que ya la Suprema Corte ha dicho que es parte integrante del salario, no importa cómo se pague, no importa bajo qué condición, es parte integrante del salario. Entonces, aun cuando el trabajador está de vacaciones, se le debería de pagar. Entonces, es importante atender a cada prestación. Un bono de productividad, por ejemplo, en vacaciones el trabajador no produce. Entonces, hay argumento para decir que no le pago el bono de productividad cuando está de vacaciones. La cuestión aquí, en la práctica, es que eso de pronto provoca que el trabajador prefiera no estar de vacaciones porque le cuesta dinero al trabajador estar de vacaciones, porque si sí va y si llega temprano y si sí produce y si sí cumple con las expectativas de cualquier lista de bonos que la empresa tenga y cuando está de vacaciones las pierde, aunque le paguen la prima vacacional, el trabajador no quiere dejar de tener ese dinero y digamos que desincentiva el goce de las vacaciones. La respuesta corta es que hay que ver de qué prestación se trata, porque puede que algunas integren, puede que otras no, y también cuál es la intención de la empresa, decía al principio, de fomentar el goce de las vacaciones en términos de que el trabajador gane exactamente lo mismo cuando está de vacaciones que cuando trabaja. Nos están haciendo una pregunta en relación a temas que todavía no están siendo discutidos, pero sin duda son de mucho interés para la comunidad, y es el tema de los adultos mayores. Enrique, ¿de qué se trata esta propuesta? Es integrar a ese bloque de la sociedad a la vida productiva o reintegrarlos a la vida productiva, ¿no? Nada más que la forma en la que lo están haciendo los legisladores es con este cuidado, atendiendo a la edad de las personas, quizás a sus limitaciones físicas y todo. Entonces, de alguna manera, por lo menos en la iniciativa que yo leí, los quieren equiparar, como les comentaba, a los menores de edad, que no trabajen en turnos nocturnos, que tengan periodos vacacionales más largos, que no estén involucrados en labores peligrosas. Toda esta reglamentación que le aplica a los menores le aplicaría a los adultos mayores. Ese es el tema. Por ahí va, pero está muy verde todavía esa cuestión. No hay algo que nos pueda ayudar ahorita a discutirlo, francamente. ¿Y igual de verde está el tema de la lactancia de los 2 años, o ese sí ha avanzado un poco? Va igual, pasó comisiones esta semana también y ya, pero como lo comentaste tú, es para ampliarla a 2 años, a los 2 años de edad del niño, ¿no? El tema de garantizar espacios dignos, que eso me parece muy adecuado, que tengan privacidad, lugares salubres, un espacio amplio, adecuado para amamantar, todo este tema. O otorgar a la trabajadora tiempo para que se vaya antes, ¿no? Hacer ese intercambio. También se puede hacer. Sí, pero tendríamos que las organizaciones tener ambos, y creo que eso es ahorita ya importante hacerlo, ¿no? Facilitar un espacio privado donde la trabajadora pueda extraer la leche y conservarla, o dar la posibilidad de que se vayan más temprano. Durante lo que estamos haciendo, creo, las organizaciones, es un periodo de 6 meses, ¿no? En el que consideramos ese periodo de lactancia. Sí. Entonces, aquí sería simplemente una ampliación a 2 años, ¿no? Así es. Y las condiciones bajo las cuales tiene la empresa que facilitarles ese espacio para que lo hagan. Por ahí va. Y la otra era la iniciativa esta de la reducción de jornada, que hablaban de 7 horas, supongo de 6 días.
para el turno diurno? ¿Cómo es esa? Pues es que hay varias, ¿no? También está como el piso mínimo de las vacaciones entre 10 y 18. Hay algunos que han propuesto reducir los 3 tipos de jornada, la ordinaria, mixta y la nocturna, a 7 horas, todos parejos. Hay otros que han propuesto que le quites 1 hora a cada una de las jornadas, de manera que tengas 8, 6 y medio y 6. Entonces, no sabemos. No siento que valga la pena ahorita meternos en esa discusión porque hay tantas cosas por ahí en el aire que estaríamos dando palos de ciego, ¿no? Correcto, Yo correcto. lo único que agregaría de ese de la reducción de jornada son 2 cosas. La de vacaciones yo creo que va porque va, sí la van a pasar. La que sigue un poco después será la de jornadas. Ahorita no está tan fuerte como la de vacaciones y también obedece a una tendencia internacional. En Francia ya anda en 36 horas. En Inglaterra ya hay un proyecto piloto para trabajar 4 días y descansar 3. O sea, hay movimiento ahí. Sí, pero siendo nosotros un país manufacturero, parecería que sería muy complicado, ¿no? Hacer tal reducción de horas. Ahí sí, políticamente hablando, yo creo que ni a un gobierno de izquierda como el que tenemos le convendría mucho, ¿no? No lo sé. Híjole, No sé, yo creo todo se que, puede esperar de Morena. exactamente. Enrique, ¿piensas igual? Fíjate que no me voy a meter en política el día de hoy porque somos muchos. Lo platicamos. Oye, lo que sí creo, yo creo que vale la pena puntualizar las posibles consecuencias de la implementación de esta reforma de las vacaciones dignas. Un poquito como para cerrar ya el tema porque se nos viene el tiempo encima. Las que yo logré visualizar es en el evento de que se implemente esta reforma. La primera consecuencia que yo veo es el aumento de costos. El aumento de costos que creo que se puede medir de diferentes maneras. Una es en la reducción de horas hombre. Sí, pues obviamente no vas a tener a las personas ahí durante 12 días en el primer año, entonces eso te representa un costo. La necesidad de contratar personas que vengan a suplir estas vacantes, porque al final del día, pues ya no son 3, 4, 5, 6 días, ya van a ser 12 de corrido. Vas a tener que satisfacer esa necesidad de producción. También estaría el costo de la integración de la prima vacacional al salario. Al aumentar el número de días, aumenta el monto que le estás pagando como prima y por lo tanto la integración y el aumento del salario base de cotización, ¿no? Otra consecuencia que veo es el aumento en los impuestos locales sobre nómina. El que no hay estímulos fiscales previstos hasta ahorita, por lo menos no sé si ustedes, pero yo no he escuchado que haya alguno. También veo que el principal problema lo van a tener las pymes y las microempresas. Todavía no se recuperan de la pandemia. Llega este cambio que es fuerte para empresas de ese tamaño y a eso súmale la inflación, pues va a ser una consecuencia fuerte, ¿no? También la otra consecuencia pudiera ser la necesidad de establecer nuevos turnos o nuevos horarios, que eso tiene una serie de implicaciones también. Vamos a tener que modificar, vamos a tener que pactar en nuestros contratos y vamos a tener que modificar el reglamento interior de trabajo, que ya vimos que no es nada fácil ahora con el nuevo sistema. Otra consecuencia, contrataciones por tiempo determinado o la contratación de empleados comodines, ¿no? Que los contrates exclusivamente para estar cubriendo vacantes siempre y cuando sea dentro de la misma categoría. Y la otra que comentaba Carlos y que quizás quieras abundar o no, ya no sé, Carlos, es en la administración de las vacaciones. El cómo manejar, ya lo dijiste hace rato, cómo manejar ese banco de vacaciones, al final del día considero que es otra consecuencia que se tiene que ir midiendo desde ahorita. Ya sabemos que esta reforma va a pasar sustancialmente como lo hemos visto, entonces yo creo que es buen momento para ir planeando desde ya, tanto presupuestariamente como administrativamente, revisar nuestros procesos, nuestras políticas e irle ganando, porque si lo publican en un mes, nos van a agarrar los dedos en la puerta. Si es en enero, pues vamos a tener ya el camino andado y vamos a estar más seguros, ¿no?, en su implementación. De acuerdo, Enrique. Yo creo que el tema de la administración de las vacaciones ya lo comentábamos un poco al principio cuando hablábamos de vigilar o de revisitar toda la documentación que tiene que ver con el otorgamiento de vacaciones, el pago,
cómo se documenta, cómo se piden, cómo se autorizan, etcétera. Todo eso es importante. ¿Algo que le haya faltado por ahí, Enrique? ¿Cubrió todo? Yo creo que mencionó todo lo que hemos platicado y todo lo que hasta ahorita podemos visualizar. Seguramente en el camino nos vamos a encontrar con casos especiales de empresas que tienen condiciones específicas para sus trabajadores, pero en forma general yo creo que cubre todo. Antes de cerrar, me gustaría contestar la siguiente pregunta por parte de Iván Lara. Cuando los empleados toman sus vacaciones, ¿es obligatorio pagar el 7º día de sus vacaciones, o sea, el domingo? Yo opino que sí. Es Sí, curioso que seguimos. incluso se define así en los CFDIs, 7º día de vacaciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, abogados. Es un lujo para nosotros contar con sus, no solo sus opiniones legales, sino también su perspectiva macroeconómica y política. Ya me dejaste asustada con tu proyección de salario mínimo, pero esa es otra conversación. Me lo vas a agradecer, planéalo. Agradecemos a la membresía haber estado conectados. Casi creo que rompimos récord esta vez. Le paso a Horus el micrófono para que nos despida formalmente. Ha sido un Claro que honor. Muchas sí. gracias. Muchísimas gracias, Adela, Carlos, Enrique. Gracias por este fantástico webinar. Yo creo que es para la historia, no solamente por el récord de participantes que comentábamos acá internamente hace unos minutos, que este webinar superó el número de participantes que tuvimos cuando la COEPRIS dijo que no era necesario que usáramos el cubrebocas y que se modificaban las restricciones dentro de las empresas. Tanta expectativa generó muchísima, pero este webinar en particular ha superado ese récord que teníamos con el webinar de la COEPRIS que tuvimos hace unos meses atrás. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Han sido muchísimas dudas respondidas en muy corto tiempo y definitivamente agradecemos su sapiencia y maestría, ¿no? Decimos que la maestría es la capacidad de entender complejidad y explicarla de forma sencilla. Y estoy completamente seguro que toda la audiencia concordará conmigo en que las explicaciones recibidas el día de hoy no solamente se limitaron al tema de las vacaciones, sino como bien lo comenta Adela, pues abarcaron muchas otras áreas de nuestro manejo dentro de las organizaciones. Y yo creo que vamos a iniciar con una nueva sección de las predicciones de Carlos Martín del Campo, en este caso, con relación a lo que es la parte del incremento del salario mínimo. Usted lo escuchó primero por acá en un webinar de Aritac, así que lo vamos a ver si es verdad. La primera semana de diciembre, cuando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publique el salario, pues vamos a ver si Carlos tenía razón y vamos a recordar este pedacito, lo vamos a grabar y lo vamos a publicar por allí. Muchísimas gracias a todos. Estamos en cuenta regresiva para nuestro congreso, como ustedes lo saben, el próximo viernes 7 de octubre es nuestro congreso, nuestro 22º congreso de capital humano. Va a ser totalmente presencial en las instalaciones del Baja California Center. Vamos a regresar a esas instalaciones en las que disfrutamos tanto hasta el año 2019 y vamos a tener nuestro congreso. La pregunta es, ¿ya estás inscrito? ¿Vas a participar? ¿Ya pediste el permiso para participar? ¿Ya hablaste con recursos humanos o con tus jefes para que te asignen el presupuesto para ir? ¿Ya tu empresa hizo efectiva la cortesía que tienen como socio para estar allí? Pues, ¿qué crees? Quedan muy poquitos espacios. Estamos hablando de que quedan menos de 30 carnets disponibles. El tuyo te puede estar esperando, así que muévete de una vez porque ya se va a cerrar el registro. No te quedes fuera. Así que nos vemos la semana que viene, el próximo viernes 7 en el Baja California Center, porque vamos a tener un congreso de lujo, el Meta HR. De nuestra parte, de todo el equipo que conforma el staff de Aritac, también en nombre del comité
laboral, que también representado fue el día de hoy. Y en nombre de toda la Asociación de Recursos Humanos, agradecemos su participación en este webinar y esperamos que nos sigan acompañando en otras oportunidades. Muy buenas tardes, nos vemos y gracias por asistir.